Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo jueves de Raíces de Sefarad aquí, encontrándonos para ver una temática que en general tiene que ver con los sefaradí, pero que hoy es mucho más amplio. Vamos a hablar no de todos los judíos, o mejor dicho, no de todos los judíos al mismo tiempo, sino de los sefaradíes y de los ashkenazíes, porque van a tener sus particulares con el tema de hoy. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, siempre es un gusto tenerlos aquí acompañándonos en Raíces de Sefarad todos los jueves y hoy con un tema bastante especial. Yo estoy muy entusiasmada por escuchar estos trastornos genéticos de la alimentación de Ashkenazim y Sefaradim. Pero primero, los anuncios de cada semana. Sí, vos sabés que es de los temas preferidos, el tema de ADN y todos estos asuntos, tanto que hemos dado ya de otros años sobre el tema de ADN y todavía nos siguen llegando mensajes, consultas de todo esto. Así que vamos a ver si hoy cubrimos las expectativas, estoy seguro que sí, porque tenemos una especialista en el tema. Pero como decía Lili, vamos con los saludos primero, con las noticias parroquiales, que por supuesto no puede empezar de otra forma que no sean hacer un voto por la paz. Estamos atentos a lo que pasa en Medio Oriente, en lo que pasa en nuestra Israel, en nuestra querida Israel, pero en toda la zona, porque el único camino tiene que ser la paz y a eso es lo que ponemos todos nuestros ojos y nuestros deseos. Así que esperemos que todo se calme, que sea con paz, que sea con entendimiento y siempre con diálogo. Así que mientras suceden estas cosas, como bien aprendimos del mismo Estado de Israel, la vida continúa, nosotros seguimos con las actividades, pero sin dejar de escuchar qué es lo que pasa allí en Medio Oriente. Y sí, como decimos siempre, suscríbanse a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Estamos poniendo algunos videos más allá de las actividades que tenemos. Algunas cosas interesantes. Esta semana una presentación de Soli Levi. También tenemos algunas películas del Tetuán de principio del siglo XX, alguna filmación. Estamos agregando algunas cosas, así que suscríbanse. Así se les avisa cuando hay algo nuevo. Recordarles, como siempre, que las ayudas que nos hagan nos vienen muy bien para pagar los sistemas de mailing que son carísimos, el hosting, el StreamYard por el cual transmitimos, que todo esto se paga para tener mejor calidad, así que todo lo que puedan apoyar lo pueden hacer los de Argentina por pago, por Mercado Pago, a través del QR que tienen ahí, que yo lo repito durante la charla, lo pongo de vuelta por si alguno quiere ponerlo con el celular y engancharlo ahí. Y si no, los que no están en Argentina pueden entrar en paypal.me/sfarad. Marcelo, les recordamos que es voluntario, que es solamente las ganas de ayudar o de apoyar a la cultura sefaradí y a nuestro centro cultural. Todo lo que hacemos es voluntario y esta actividad, por supuesto, siempre es gratuita y todos son bienvenidos. Sí, no solo nosotros voluntarios, todos los conferenciantes, todos lo hacen voluntariamente, nadie cobra, lo hacen con más amor, con amor y profesionalismo. Del programa esta semana, justo esta semana que fue Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, entonces se la dedicamos a los sefaradíes de Jerusalén. Así que cuando termina esta Raíces de Sefarad de hoy pueden entrar a radiosefarad.com y ya lo pueden escuchar, que finaliza con Yerushalayim Shel Zahav, con la canción Jerusalén de Oro, cantada en ladino. Y Lili, como siempre, nos va a contar lo que tenemos para esta semana. Sí, el domingo no vamos a tener en los encuentros de Al-Had habituales porque es justamente Shavuot y vamos a celebrar en todo el mundo. Esperemos que con paz, como decía Marcelo, también en nuestro estado de Israel. El jueves próximo vamos a tener historias orales sobre la nacionalidad española y portuguesa, una investigación muy interesante que llevan a cabo
estas dos excelentes profesoras de Estados Unidos. Y como siempre les decimos, tenemos cada mes el curso de ladino. En mayo la temática es el ciclo de la vida judía y los invitamos a todos a averiguar sobre ladino para principiantes o consultarnos cualquier cosa que quieran saber sobre las clases de lengua. Y también tenemos un taller de danza sefaradí, oriental y marroquí, una cosa especial, muy, muy divertida e interesante, un poco para mover el cuerpo. Y esta actividad se puede hacer por Zoom o se puede hacer presencial en el Centro Cultural en Buenos Aires. Todas estas actividades y los detalles de cada una están en nuestra página web sefarad.com. Ahí van a encontrar estos mismos anuncios, pueden entrar en cada uno y averiguar horarios, costos y, bueno, en el caso del próximo jueves, detalles sobre las dos profesoras que nos van a hablar sobre este tema. Que aclaremos que no es que vamos a, no es solamente para quienes pidieron la nacionalidad ni nada por el estilo, sino que es un análisis de qué es lo que le pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que sintieron y un análisis de aquellos descendientes de los sefaradíes que han aplicado para estas nacionalidades. Es un tema más profundo que lo meramente técnico. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Sí, esto que es tan interesante, trastornos genéticos de alimentación en Sefaradim y Ashkenazim, y tenemos como invitada a nuestra querida amiga Luisa Maya desde México. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola Lili, ¿cómo estás? Antes que ¿Qué nada, tal? ¿Cómo les va? Antes que nada voy a hacer una introducción muy breve. Tu currículum es muy amplio, pero para que la gente tenga un poco de idea cuál es tu campo de trabajo. Luisa Maya es nutrióloga o, como decimos aquí en Argentina, nutricionista y psicoterapeuta. Es egresada de la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con posgrados en terapia familiar por la Universidad de las Américas y en psiquiatría para psicólogas por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. También en terapia médico-familiar por el Hospital Ángeles Lomas y colaboró con 2 capítulos en el libro Psicología de la Obesidad, publicado por la UNAM a nivel nacional y por la editorial Manual Moderno en los países hispanos. Ha participado en múltiples programas de radio y TV, además de publicar artículos en diversas revistas y haber tenido una columna en la página de ciencias en el periódico Sol de México. Actualmente trabaja en consulta privada en el Hospital Ángeles Lomas y en el Hospital Español. Y ahora sí, te damos realmente la bienvenida. Muchas gracias. Gusto estar con ustedes, de lo más emocionado de participar con ustedes. Bueno, Luisa, te dejamos con la gente y expectante. A ver, queremos escuchar qué nos cuentas. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues excelente. Soy Luisa Maya, nutrióloga y psicoterapeuta. Y bueno, pues soy egresada del Hospital de Nutrición. En la actualidad trabajo, por supuesto que en línea, pero además tengo consultorios en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles. Y quisiera platicarles que me costó mucho trabajo tomar la decisión de hacer esta plática, que ya me la habían pedido desde hacía mucho tiempo, porque por un lado es un tema súper largo y por el otro lado, pues es un tema no muy agradable, y a mí me gusta plantear cosas agradables y positivas más que hablar de enfermedades y problemas, pero pues yo creo que es un tema muy interesante y por eso decidí dar esta plática hoy. Espero que les atraiga el tema. Bueno, pues como todos sabemos, ahora la genética se ha puesto muy en boga a través de todo el tema del coronavirus, pero
La realidad es que en los últimos años se han hecho investigaciones muy interesantes sobre la genética de los individuos para tratar de manejar las cuestiones de prevención de múltiples trastornos hereditarios que, por supuesto, pueden ahorrar muchos problemas, tanto físicos, metabólicos, como emocionales, tanto a los pacientes como a la familia. Es por tanto que me pareció muy importante que hablemos de estos temas, ¿sí? Ahora, es importante también señalar que las enfermedades hereditarias no es que se manifiesten así como específicamente para los judíos o específicamente para los ingleses o para los franceses o para los romanos o para los griegos o para los árabes. No. De lo que vamos a hablar es de que este tipo de enfermedades se presentan con una mayor incidencia en estos grupos étnicos. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda presentar en la población mundial en general. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es interesante investigar nuestra genética? Bueno, siempre pensamos, bueno, vamos a hacer una prueba genética a la mamá o al bebé recién nacido, pero no, no es así. Yo creo que investigar nuestra genética nos puede resultar útil a todos, porque finalmente nuestra conciencia sobre nuestros síndromes hereditarios nos puede ayudar a prevenir para el futuro que nosotros podamos tener algún problema. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tuve una abuela diabética o si mi prima tuvo una abuela con Parkinson o si mi tía tuvo una abuela con una demencia senil, todo eso de alguna manera va a repercutir en mí, ya sea por los genes dominantes o por los genes recesivos. Entonces, no solamente es importante evaluar esto en el recién nacido, sino que si yo veo que en mi familia hay una herencia de enfermedad muy importante, puedo esto ayudarme a prevenir para que yo en el futuro, si llego a tener el problema, lo tenga con un menor nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se produce una mutación genética? Bueno, pues vamos a empezar por recordar, porque todos lo sabemos ya, que el cuerpo humano está compuesto por células, que son las mínimas estructuras que funcionan de manera autónoma en nuestro organismo. Entonces tenemos las células del estómago, las células de los pulmones, las células de los músculos, las neuronas en nuestro sistema nervioso. Todas esas son células que tienen una capacidad de funcionar de manera autónoma, pero cada una de las células, por supuesto, tiene un núcleo y aquí está la célula y aquí está su núcleo en donde se resguardan los cromosomas, los cuales contienen los genes que son los que nos van a hacer transmitir la herencia genética. Y como todos lo sabemos, por supuesto, nuestro papá nos aporta 23 cromosomas, nuestra mamá nos aporta 23 cromosomas y nosotros tenemos 46 cromosomas en cada célula. ¿Ok? Ahora, el gen, por supuesto, es un segmento de nuestro ácido desoxirribonucleico o ADN, que este ADN o ácido desoxirribonucleico transmite la información de los genes para que al reproducirse las células se reproduzcan con funciones específicas o con proteínas específicas para tener determinada morfología para llevar a cabo determinadas funciones. Hasta hoy se conocen aproximadamente 30,000 genes, de lo cual imagínense de esos 30,000 genes la cantidad de variedades morfológicas, étnicas y demográficas que puede tener la humanidad. Ahora, el ADN
es normalmente una molécula muy larga que si se estirara, porque viene todo enrollado y enrizado, pero si lo estiramos tiene aproximadamente una dimensión de 2 metros, por lo que para organizarse dentro de cada una de nuestras células, el ADN se enrolla de una manera muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, formando precisamente los cromosomas. Ahora, el cromosoma puede tener cientos o miles de genes, dependiendo cada cromosoma, porque cada cromosoma tiene genes específicos que nos aportan funciones metabólicas específicas a cada individuo. ¿Ok? Por lo tanto, todos poseemos 2 copias de cada gen y la información genética o la enfermedad genética es aquella causada por alteraciones o mutaciones dentro de nuestros ADN. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya que recordamos todos estos términos, sería importante hablar de que las poblaciones endogámicas, como sucede en la comunidad judía, porque nos tratamos de casar entre judíos, y antiguamente se casaban los ashkenazís con ashkenazís, los sefaradís con sefaradís, y entonces las poblaciones iban transmitiendo entre sí los diferentes genes. Ahora, todas las personas, todos los seres humanos, ojalá pudiéramos nacer sanos, pero no es así. Todos poseemos una información genética que nos hace tener determinadas mutaciones. Por ejemplo, yo soy pecosa y eso es una mutación mía. O si yo tengo el pelo lacio o rizado o negro o tengo ojos cafés o azules, es por las mutaciones genéticas que tenemos nosotros en nuestro ADN. Entonces, tradicionalmente también las informaciones respecto a las enfermedades son transmitidas de generación en generación y de población en población y de padres a hijos o de abuelos a nietos o de tíos a sobrinos, dependiendo si son genes dominantes o recesivos. Y por ejemplo, en las monarquías, como había mucha endogamia, o sea, se casaban entre sí puros monarcas, había mucha transmisión genética errónea. Y así, por ejemplo, surgían las hemofilias o los daños neurológicos, o incluso en el Talmud hay señalamientos específicos de si no se puede casar padre con hija o madre con hijo o cosas así, porque ya hay restricciones con respecto a la transmisión de enfermedades genéticas que no las señala así, pero de alguna manera están señaladas. Sí, y bueno, pues por ejemplo, tendríamos que señalar que los reyes europeos tuvieron un aumento de hasta el 13% de mortandad en niños menores de 10 años, precisamente por esta transmisión genética de daños neurológicos y de taras que tuvieron los hijos de reyes y de reinas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en la familia de los Habsburgo, por ejemplo, cómo este rey transmitió una barba mucho más prógnata y unas características específicas a su hijo, el cual transmitió nuevamente a su hijo una característica todavía más deforme y el cual a la vez a su hijo ya de verdad lo hizo totalmente deformado. Entonces, así es como se van transmitiendo no nada más las malformaciones, también las cualidades y capacidades. Bueno, y hablando de la población judía, pues todos sabemos que hemos sido un grupo nómada que tiene muchos siglos y que pues a lo largo de nuestra historia hemos estado recorriendo muchas zonas de toda la parte de norte de África, la zona del Medio Oriente y Europa. Pero entonces sucedieron muchas cosas en estos trayectos. Por ejemplo, los judíos que vivían en la zona de Polonia, Alemania y Rusia, o sea, en esta zona,
vivían en muy pequeñas poblaciones o pequeños shtetls en la época medieval, de la etapa media y final del medioevo, donde vivían en poblaciones de 50, 100, 150 personas, o sea, muy chiquititas, y entonces se casaban mucho entre sí, y esto provocó muchas malformaciones genéticas muy importantes. Entonces, por ejemplo, hay instituciones que se dedican exclusivamente en Israel y en Nueva York y en Miami a trabajar y a investigar sobre las enfermedades genéticas específicamente de los grupos ortodoxos ashkenazim. Entonces, por ejemplo, en este grupo que vivían en esta zona, hay mucho más mutaciones y por ende mucho más enfermedades congénitas que en los grupos sefaradim, que por ejemplo se fueron a vivir a España y Portugal, y en la época de la Inquisición, por supuesto, fueron corridos por los reyes de España, y entonces subieron ya sea hacia la parte norte de Francia y se fueron a poblar, por ejemplo, Holanda y Bélgica. Algunos se quedaron en Francia, unos se quedaron en Portugal y muy pocos se quedaron en la parte de Portugal y España, porque como fueron corridos, pues se fueron. ¿Ok? Muy pocos llegaron por... ¿Ok? Mientras que los judíos que se quedaron en la zona, digamos, del Medio Oriente y en la zona mediterránea, y sobre todo los que se quedaron en la zona árabe, desde tiempos mucho más ancestrales, tienen otro tipo de mutaciones genéticas. Por lo tanto, no podemos hablar de las mutaciones genéticas de todos los judíos. Tenemos que hablar de las mutaciones genéticas de los judíos ashkenazim o de los judíos sefaradim o de los judíos mizrahim. Entonces, como cada quien tiene mutaciones específicas, vamos a hablar de ellas de manera específica. Ahora, ¿qué factores causaron estas mutaciones genéticas? Bueno, pues en primer lugar, la probabilidad de que ambos padres tuvieran mutado el mismo gen y lo transmitan al hijo. Y como les explicaba, como los judíos vivían en pequeñas poblaciones y en pequeños shtetls en la parte de Europa, por lo tanto, tienen mucho más tendencia a las mutaciones genéticas los ashkenazim. Ahora, también sucede cuando surgen matrimonios consanguíneos, que pasaba con mucha frecuencia, que se casaba el tío con la sobrina o que se casaban entre primos. También la genética de los sefaradís y los mizrahim, como eran territorios mucho más extensos y mucho más amplios y se quedaron en zonas totalmente distintas, los padecimientos genéticos afortunadamente no son tan marcados como entre los ashkenazim, como lo decía hace un rato. Y bueno, pues los estudios genéticos que se utilizan actualmente muchas veces son específicos para ciertos grupos étnicos, como sería el caso de los judíos. Entonces, en Nueva York y en Israel hay verdaderamente centros de investigación médica genética muy, muy específicos para este tipo de poblaciones y va a ser bien interesante cómo les voy a explicar algunas cosas al ratito. ¿Ok? Ahora, también tenemos que hablar de que hay genes dominantes o recesivos y el gene dominante tiene una mayor probabilidad de portar la enfermedad que el gene recesivo. Entonces, por ejemplo, si yo tuve una tendencia al incremento del colesterol en mi familia, lo que va a suceder es que tengo un gene dominante porque lo tengo en mi mamá y en mi papá. Entonces, esto me va a hacer que yo sea también con mayor probabilidad portadora de la enfermedad para mis hijos. Y si mis hijos se casan con alguien con el padecimiento recesivo, entonces mis nietos van a tener un menor riesgo de portar la enfermedad que si se casan con, si mis hijos se casan con alguien que también tiene el gene dominante, donde la probabilidad de que presenten el padecimiento es, por supuesto, mucho mayor.
¿Ok? Bueno, pues vamos a hablar de las enfermedades Ashkenazi. Miren, aquí traigo de verdad unas cuantas y las puse así todas aglutinadas porque me llevaría horas enteras hablando de este tema y la verdad es que pues esta debe ser una plática breve que no los canse. Entonces me parece súper importante que hablemos solamente de los más comunes, ¿ok? Como sería, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de ovario. Y aquí les muestro los genes vinculados con cada uno de ellos, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la nutrición? Bueno, pues mucho. A ver, les voy a explicar. Si, por ejemplo, tenemos la tendencia a tener un sobrepeso significativo y a tener un exceso de grasa corporal, eso va a provocar una mayor tendencia a presentar los cánceres que se llaman cánceres estrogénicos, porque en la grasa corporal acumulamos los estrógenos y eso nos va a llevar a tener mucho mayor tendencia a presentar este tipo de padecimientos. También está, por ejemplo, el gen de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad donde los pulmones, primordialmente, no nada más eso que te aparece en todos los órganos, pero primordialmente en los pulmones y en el tracto digestivo se forman mucosidades. Y esto causa, por un lado, que la persona que presenta una fibrosis quística, por el esfuerzo de estar respirando, tenga un mayor desgaste energético y por el otro lado, con estas mucosidades en el tracto digestivo, tiene una menor capacidad de absorción. Entonces, esto hace que estas personas tengan que comer más del doble que una persona normal para poder mantener su peso en condiciones adecuadas y mantener su estado de salud en condiciones adecuadas. Ahora, también están las disautonomías, que si son severas incluso causan muchos problemas para la deglución, o sea, para tragar. Y entonces la persona que no tiene la fuerza muscular y la fuerza de los órganos para deglutir los alimentos, pues va a caer en un estado de desnutrición importante y hay que buscar otro tipo de suplementos para que pueda estar bien alimentado. La hipercolesterolemia familiar, de la cual desgraciadamente padezco, es que en las familias van a tener mayor tendencia a tener niveles de colesterol elevados. Entonces, no todo va a depender de la alimentación, por supuesto, pero sí, entre más eh, controlemos nuestro nivel de consumo de colesterol, menor tendencia vamos a tener a presentar la hipercolesterolemia. Entonces, hay una parte que sí definitivamente es metabólica porque genéticamente tenemos la incapacidad de producir suficientes enzimas para degradar todo este tipo de situaciones, pero por el otro lado también está la parte de mi responsabilidad del autocuidado y del autocontrol para que estos niveles no se suban. O también lo mismo pasa con el hiperinsulinismo familiar, el cual, pues hasta ahora nadie sabía nada y todo el mundo hablaba de, le dio diabetes, pero no. Lo que pasa es que presentan lo que se llama la resistencia a la insulina, que ahora es una enfermedad que en los últimos años se ha tomado muy en cuenta y se evalúa muchísimo. Y entonces lo que pasa es que en el momento en que nuestro páncreas segrega tanta insulina y esta insulina no tiene la capacidad de ayudar a que la glucosa entre a las células, vamos a tener mucha insulina circulante en el torrente sanguíneo, mucha glucosa circulante en el torrente sanguíneo y por lo tanto, si no se cuida esta situación a largo plazo, se puede presentar una diabetes. Y también está, por ejemplo, las enfermedades como la anemia de Fanconi, la enfermedad de Gaucher, la Niemann-Pick, que son problemas en los cuales por una incapacidad metabólica se agranda el vaso y el hígado y esto puede causar muchísimos problemas de todo tipo a nivel metabólico. También está la enfermedad de Crohn, que esta sí me toca trabajarla muchísimo a mí como nutrióloga, porque les aparecen a lo largo de todo el tracto digestivo pequeñas como ulceraciones que les causan mucho dolor, muchas molestias, diarreas,
y demás, y que si no se cuidan correctamente, pueden llegar a provocar que la persona degenere en un cáncer. Y una de las enfermedades importantes de la comunidad ashkenazí también es el cáncer colorectal y los pólipos o adenomas en los intestinos. Y bueno, pues también desgraciadamente es muy común, aunque no tiene nada que ver con la alimentación, el Parkinson, pero sí puede causar muchos problemas alimentarios por esta incapacidad que tiene la persona de ser autónoma y de alimentarse por sí mismo. Ahora, si queremos hablar de las enfermedades sefaradí, afortunadamente sí son menos, pero esto no quiere decir que estamos exentos de. Entonces, tenemos que hablar, por ejemplo, de que la más común es la, ¿dónde está? Bueno, es el fabismo, ya, sin buscarlo mucho, al rato aparece, pero el fabismo lo que provoca es que las personas tienen una incapacidad para tolerar las habas. Ahora, esto en realidad no sería un problema porque, bueno, pues dejan de comer habas y ya, pero no es así porque hay muchísimos medicamentos que tienen polvo de haba como vehículo para hacer las pastillas o para hacer las cápsulas, o también hay muchos medicamentos que son derivados precisamente de las habas. Y otro elemento muy importante, aquí apareció el fabismo, que no lo encontraba, pero otro elemento que es súper importante también es que si huelen heno o huelen habas, también se pueden poner muy mal. Y el riesgo es que esto les causa anemia de manera muy significativa y pueden tener ataques muy graves. Entonces es muy delicado el que se cuiden de no consumir jamás habas y que cuando se les receta un medicamento pregunten cuál es el vehículo del medicamento o de dónde está derivado el medicamento porque puede ser un riesgo para su fabismo. ¿Ok? También está, por ejemplo, la fenilcetonuria, lo cual se habló mucho hace unos años, si ustedes recuerdan, cuando estaba de moda el consumo del, de los edulcorantes y empezaron a decir que muchos de ellos podían provocar un retraso mental en los niños. Y si es así, si los niños consumen fenilalanina, que es un pedacito, o sea, un aminoácido. Los aminoácidos son como los ladrillos que forman una proteína, se llaman aminoácidos. Entonces, una pared proteica está formada por aminoácidos y el aminoácido de la fenilalanina, además de que puede provocar fenilcetonuria, puede causar en el niño, si no se le detecta a tiempo, un retraso mental, lo cual puede traer consecuencias muy severas hasta el final de la vida, igual que hay muchas enfermedades de los ashkenazim que realmente causan muchos trastornos mentales y que son muy delicadas. Bueno, pues también aquí en este caso es muy delicado presentar este tipo de situaciones. Y también está, por ejemplo, la enfermedad de almacenamiento del glucógeno. El glucógeno es la reserva de energía de nuestros músculos, pero hay muchas variedades de reservas de energía que que están dañadas por las mutaciones genéticas y que van a provocar alteraciones muy significativas en el desarrollo del niño, y entonces el niño desde pequeño va a tener malformaciones y puede llegar a presentar hasta cegueras y hasta trastornos muy significativos, y esto es muy delicado. Ahora, también está la cistinuria, que es que si consumen otro aminoácido que se llama cistina, lo que van a provocar es que se formen cálculos renales de cistina en los riñones. Eso sí es un problema, pero no nada más porque hay cálculos renales, sino porque a nivel metabólico va a causar una serie de consecuencias muy importantes y muy delicadas.
¿Ok? Entonces, como vemos, enfermedades genéticas hay muchísimas y aunque no me gusta ser portadora de malas noticias, pues sí me parece importante que si tenemos la información de que en nuestra familia hay un problema, sería bueno que nosotros nos hagamos una prueba genética para prevenir nuestro riesgo a futuro, por un lado, y por el otro lado, sería importantísimo también que si alguien tiene hijos pequeños y sabe que en la familia hay este riesgo, cuando llegan a etapas casaderas, pues evalúen este tipo de riesgos y vean qué se puede hacer. Ahora, los estudios modernos de genética nos hablan de que hay muchas pruebas ya que se han desarrollado muy importantes y que nos pueden ayudar a evaluar el riesgo. Ahora, estas pruebas también tienen su riesgo. Entonces, es importante pensar que si tenemos que hacer una prueba de vellosidades coriónicas o una amniocentesis, la de vellosidades coriónicas, pues simple y sencillamente a través de la vagina le tratan de sacar un poquito del líquido amniótico y evalúan las células que fluyen en el tejido amniótico y evalúan el riesgo de padecer una enfermedad. Ahora, la amniocentesis se hace en pruebas muy, muy específicas donde se le saca por medio de una jeringa a la panza de la mamá unas gotitas de líquido amniótico también y a través de ello se evalúa qué riesgo tiene el bebé al nacer. Estas dos pruebas, la de vellosidades coriónicas y la de amniocentesis, se hacen alrededor de la semana 10 a 12 del embarazo. Puede hacerse hasta la semana 14. Y el cribado neonatal es una prueba que se le hace al recién nacido en el talón y se evalúa porque no siempre se hacen las pruebas anteriores, por un lado, y por el otro lado, aún cuando nace el bebé hay que evaluar qué riesgos metabólicos tiene. Por lo tanto, se le hace el cribado neonatal al bebé también. Y se evalúa el riesgo de muchísimas enfermedades, porque ya hay unas que son específicamente reconocidas que pueden surgir y que en el momento se pueden controlar a través de esta evaluación del niño. ¿Ok? Ahora, hay muchísimos centros de investigación y orientación en estas enfermedades. Específicamente estoy hablando ahora de los judíos. ¿Ok? Pues por un lado está el Hospital Hadassah, está el Centro Médico Sheva, está el Centro Médico Share Sedek, están en Estados Unidos el Mount Sinai y también hay algunos hospitales en Nueva York y en Miami que tienen centros específicos de investigación en genética para judíos. ¿Ok? ¿Por qué en Nueva York y en Miami? Pues porque, por supuesto, hay una mayor población de judíos que tienen el riesgo de padecer este tipo de trastornos genéticos. ¿Ok? Y pues podríamos hablar, por ejemplo, de que hace un par de años se intentaron hacer 2 investigaciones sobre la genética de las poblaciones judías de México. Se hizo una investigación con mujeres ashkenazís donde se evaluaba su riesgo de cáncer de mama. Traté por todos los medios de conseguir si había ya los resultados de esta investigación. Desgraciadamente, no sé si porque fueron vacaciones o por qué razón, pero no obtuve una respuesta. Lamento no poderles dar ninguna respuesta al respecto. Sería muy interesante o hubiese sido muy interesante que yo pudiera aportar algo al respecto, pero no puedo. Y también hay unas instituciones que se han ido desarrollando interesantísimas, de las cuales me gustaría hablar un poco más. Está la institución llamada Yerusha, que está en Argentina, donde dan orientación genética a las familias o a las parejas más bien que inician un embarazo, para así poder prevenir la posibilidad de un riesgo de mutación y de traer al mundo a un bebé con alguna enfermedad específica. Porque si esto se puede prever desde el embarazo, pues
sería una maravilla para evitar tantas angustias, tantos traumas, tantos problemas familiares, tanto para los padres como para los hermanitos, para los abuelos, para los tíos. Entonces, me parece que es una labor muy, muy interesante, pero hay otra institución todavía más interesante, que es la DOR de Yeshorim. Esta institución funciona específicamente en Nueva York con los judíos ortodoxos. Bueno, tanto Yerusha como Dor Yeshorim funcionan en colaboración con centros médicos en Israel, ¿ok? Pero esta de Dor Yeshorim, como hay tanta endogamia, o sea, tantos matrimonios entre los ortodoxos, lo que hacen es que funciona de una manera muy discreta y clandestina. Hacen trabajo con los adolescentes, con los chicos adolescentes que están en edades casaderas, les hacen un estudio genético y les dan un número. Y entonces cuando van a hacer el Shidduch, se evalúa, ya que se hizo el intento de Shidduch, se evalúa las compatibilidades genéticas de los dos muchachos para saber si vale la pena continuar con esa relación hasta casarse o mejor allí lo dejan y cada quien busca una pareja mucho más sanita para que no haya un gene dominante que pueda traer malformaciones genéticas como retrasos mentales, como alteraciones metabólicas, como muertes prematuras en niños de 3, 5 o 7 años, que además hacen sufrir muchísimo a los padres, porque pues, desgraciadamente sacar adelante a un hijo de este tipo de trastornos, pues todos imaginamos lo que debe costar a los pobres padres. Entonces, por eso es muy importante este tipo de orientaciones que dan estas dos instituciones o estas instituciones que tienen centros especializados en el manejo de trastornos genéticos. Pero sí me llamó la atención este trabajo de Dor Yeshorim, porque incluso lo manejan de una manera tan neutral que a los muchachos les dan exclusivamente un número, nunca un nombre, y lo que se compatibiliza es un número con el otro número sin poner en juego la, la ética, la personalidad o la posibilidad de los chicos que están en edades casaderas. Y bueno, como ya hablé de muchas cosas feas, ahora me gustaría hablar de lo contrario. También quiero decirles que tenemos muchas ventajas genéticas. Entre ellas, una de las más importantes es que producimos mucho la enzima telomerasa. A ver, vamos a explicar. Las puntas de nuestros cromosomas se llaman telómeros. Entonces, estos telómeros, en la medida que vamos envejeciendo, las puntas se van haciendo cada vez más pequeñitas. ¿Ok? Y entonces, esto nos hace que tengamos más mutaciones a lo largo de nuestra vida, porque las mutaciones no nada más se producen en el nacimiento, sino que nosotros a lo largo de la vida, en la medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo mutaciones y por eso tenemos canas, por eso nos surge la celulitis, por eso vamos perdiendo musculatura, por eso el cutis se nos va volviendo y toda la piel se nos va volviendo flácida y por eso van surgiendo una serie de elementos que nos van haciendo a lo largo de la vida que nos vayamos deteriorando hasta llegar a la vejez y hasta llegar a la muerte. Pero entonces, cuando tenemos más telomerasa, esto va a producir que los telómeros no se vayan achicando, sino que se mantengan de un tamaño más grande, lo cual nos va a ayudar al envejecimiento. O sea, vamos a ser más longevos. Y esto, pues a mí me parece que suena maravilloso, ¿no? Ahora, sí es peligroso porque se ha puesto de moda precisamente con todo este proyecto del antienvejecimiento, se ha puesto de moda vender telomerasa y eso sí es un riesgo porque el exceso de telomerasa
nos puede inducir a tener mutaciones genéticas, porque los telómeros finalmente también se van envejeciendo, y entonces nos puede provocar la presencia de cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de productos que compramos para el envejecimiento, porque una cosa es envejecer y otra cosa es evitar el envejecimiento, lo cual, por supuesto, nos va a traer consecuencias a largo plazo. Y bueno, la mejor de las noticias es que se han hecho muchas investigaciones con respecto a la inteligencia de los judíos. En Estados Unidos se hizo una investigación donde se evaluó que la mayor parte de los judíos, sobre todo los más exitosos, tienen un coeficiente intelectual o IQ superior al resto de la población. Generalmente están en un rango entre 108 y 115 en su IQ, y por eso pueden ser científicos, académicos, comerciantes o negociantes tan exitosos, porque su capacidad intelectual los hace mucho más inteligentes, mucho más abusados o abusados, como le quieran poner, y mucho más perceptivos de captar las cosas al primer momento y tomar medidas preventivas al respecto, lo cual pues los hace evidentemente más inteligentes. Y bueno, pues en estas investigaciones que se han hecho se ha determinado que el 29% de los premios Nobel internacionales han sido judíos. El 37% de los premios nacionales de ciencia en los Estados Unidos son judíos. El 25% de las medallas Fields de matemáticas los han recibido judíos. El 25% de los premios Turner de ciencias de la computación los han recibido los judíos. El 54% de los campeones mundiales de ajedrez han sido judíos. El 31% de los norteamericanos que tienen maestrías y doctorados son judíos. Y entonces, pues eso nos puede hacer sentirnos muy orgullosos también de ser judíos, a pesar de los riesgos que conlleva el tener cierto tipo de enfermedades. ¿Ok? El 30% o un tercio de los estudiantes de las universidades más exitosas, como son Harvard, Yale, todas esas universidades súper importantes, Cambridge, todo eso, son estudiantes judíos. Y bueno, judíos importantes en la historia, por mencionar solo algunos, y no nada más en la historia, sino también en la vida reciente, podemos hablar de, por supuesto, Freud y Einstein. Digo, perdón que mencioné primero a Freud, soy psicóloga también, pero también está Kafka, está Marcel Proust, está Watson, el que diseñó o el que entendió la morfología del ADN, está Kubrick como cineasta, Stanley Kubrick, está Woody Allen, está Fromm, que también es psicólogo, está Marx, que tantas consecuencias ha traído a la humanidad reciente, están pintores como Modigliani, está Trotsky, está Baruch Spinoza, está Spielberg, que también sabemos todos que gran parte de la gente que trabaja en la industria cinematográfica, tanto actores como directores, como musicólogos, como todo este tipo de la empresa cinematográfica en Estados Unidos, una gran parte, por supuesto, son judíos. Está Calvin Klein, está Levi Strauss, está Primo Levi, que es un filósofo muy importante, Marcel Marceau, que todos conocemos sus maravillosas escenografías y situaciones que siempre nos han hecho reír. Está Mahler, el músico Mahler también. Entonces, como podemos ver, somos depositarios de sí muchas mutaciones genéticas, pero también de muchas situaciones que nos han hecho orgullosos de ser judíos. Y no quise hablar hoy de las investigaciones que ha desarrollado Israel gracias a nuestra inteligencia y gracias a nuestras grandes capacidades, que por supuesto han servido a toda la humanidad, como es desde la memoria USB, el exoesqueleto, el riego por goteo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como alguna vez platicaba yo con una paciente, si somos el pueblo elegido, tanto para lo malo, pero también para lo bueno. Entonces, agradezcamos lo bueno y
aprendamos a vivir con todo, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su atención para esta plática y me gustaría, ahora sí, si tienen alguna pregunta, si tienen algún interés, si quisieran. Bueno, muy bien. A ver, vamos a hacer un último intento. A ver, Luisa, si te podemos escuchar para un final. ¿Sí me escuchan? Aquí estoy. Ay, más o menos. Más o menos. ¿Cómo se han quedado? La verdad que la charla por demás interesante, muy productiva. Realmente, si uno hacía abstracción que estábamos viendo un video, uno bien podría pensar que estabas en vivo. Así que esto es como los magos, ¿no? A veces hay que dejarse engañar un poquito y hacerse creer que está en vivo. Pero por suerte te tenemos también en vivo aquí. No sé si la gente ha dejado preguntas. Creo que no. No, se sigue escuchando muy mal, pero se sigue está escuchando bueno muy que mal. estés aquí con nosotros. La verdad que fue muy, muy interesante y son cosas que pasan. Y también le agradecemos mucho a toda la gente, enorme cantidad de gente que se quedó con nosotros en la actividad, porque realmente fue muy, muy instructivo y muy interesante. Y seguramente podremos reprogramar para mejorar la conexión y escuchar lo que tenías preparado para hoy, que era diferente, un poco diferente a lo que vimos en el video. Luisa, de todas formas te agradecemos mucho todo el esfuerzo, el doble esfuerzo, porque es el esfuerzo y el estrés. Aún si acá nos dicen, aún si no podemos plantear preguntas y hay respuestas hoy, quizás podamos tener otra sesión con preguntas y discusión, dice Bernard Miller, y por supuesto que sí, lo vamos a hacer. Como de acá a 2, 3 meses vamos a buscarle, porque ya tenemos alguna agenda. De paso te digo, Bernard, que hoy hemos recibido tu mail, así que también vamos a trabajar en eso. Pero sí, seguramente, como dice Betty Estrada, el tema es muy interesante y también espera una nueva fecha. Nelson dice que las jasinuras tecnológicas también ocurren, podemos llamar esto jasinura tecnológica. Aclaremos para los que no saben que jasinura es enfermedad en ladino, así que como que nuestras comunicaciones han estado enfermas el día de hoy. Sí, así que bueno, esto sirva, vamos a hacer que esto sea la introducción de lo que después va a ser seguramente un encuentro más prolijo con Luisa para tratar el tema. ¿Sí, Luisa? Ya se pueda, de verdad, porque sí, lamento muchísimo lo sucedido y estaba súper preparada y de verdad se salió la situación de control. Lo siento muchísimo. Mil disculpas a todos, a ustedes y a su público. Ya tenemos preguntas sobre la incidencia de la hemofilia. Si es, a ver, pregunta, ¿la incidencia de hemofilia es alta en las poblaciones judías, aunque sea con la cabeza por sí o por no? No. Bueno, fue bravo. Nos dimos el gusto de contestar una pregunta. Vamos a despedirnos porque y aflojamos el estrés en el que estamos nosotros, pero tú no me quiero imaginar el estrés que tienes con para que no sigas sufriendo. De todas maneras, si dejan preguntas en el chat o nos mandan las preguntas por mail, te las pasaremos y las podemos contestar por otros medios. Ha sido muy interesante y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y no se hayan movido de ahí. Y eso también nos dice el cariño que nos tienen y cuánto nos acompañan en las propuestas. Bueno, vamos a agradecerle a Luisa que está sufriendo, ya puedes descansar, estuvo muy bien igual por medio del video y muy esclarecedor. Vamos a presentarles para la próxima semana, vamos a tener el jueves historias orales sobre la nacionalidad española y portuguesa con las profesoras Rina Benmayor y Dalia Candiotti, las dos de Estados Unidos. Ellas llevaron adelante una investigación grabando los pareceres, los intereses
y los fundamentos por los cuales la gente tramita su nacionalidad española o portuguesa. Muy interesante también por sus conclusiones. Como siempre, nuestras actividades en el campo de las clases, tenemos clases de ladino online, tenemos clases de danza presencial y online. No tenemos encuentro de Al-Had este fin de semana, este domingo 16, y les deseamos un Shavuot alegre, bueno, con paz en Israel y en el mundo. Y también les queremos decir que volveremos con los encuentros de Al-Had el 23 de mayo con una presentación, en este caso de parte de Brian Kirchen, profesor Brian Kirchen de Nueva York, de la Universidad de Binghamton. Él va a ser el anfitrión, el balabay de esta presentación, y me va a tener a mí como invitada en esta ocasión. Vamos a hablar de un proyecto de vida en torno a la cultura sefaradí. Esto será el 23 de mayo en Encuentros de Al-Had, que son enteramente hablados en ladino, en judeo-español. Así que los esperamos como cada semana en todas las propuestas y nos despedimos con un beso, buena semana y muchísimas gracias por estar.